esa semilla que tiene poder, porque la palabra de Dios es poderosa y puede hacer grandes cosas en tu vida si la recibes con fe donde quiera que te encuentres. Entonces comparto contigo en esta hora un texto de la Sagrada Escritura, Bereshit, es decir, Génesis capítulo 37, versos 3 y 4 hasta el 5, dice: en el nombre de Jesús. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es Dios, que en esta hora la palabra del Señor nos deja este registro, una historia bastante conocida por muchos, que tiene mucho para enseñar, mucho para poder dejarnos a nosotros una exhortación, una reprensión, una instrucción, un consejo, y es la vida de José, el soñador, en hebreo de Yosef ben Jacob, es decir, de José, hijo de Jacob. Del hebreo Yosef, que tiene un significado que dice añada él o aumente Dios. Ese es el significado de ese nombre que Jacob le puso a su hijo. La Escritura habla de José, que José nació estando Jacob ya en su vejez, y por tanto Jacob lo amaba. José tenía unas características muy especiales como persona, y era que era alguien obediente a su padre y que no escondía, no le tapaba las cosas malas y perversas que sus hermanos hacían, sino que él las comunicaba a su padre, en fin de que su padre estuviera siempre informado y supiera qué hacer y a qué atenerse con sus hijos. José siempre fue alguien muy pacífico, mas sus hermanos, que eran hijos de otras madres, eran personas con muy malos hábitos, con conductas violentas, y era tal el sentimiento que tenían de envidia, de celo, de amargura hacia José, al ver que Jacob amaba más a José. Jacob, la Biblia dice que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, y era el menor, hasta ese momento era el menor de todos. José vino con un don de parte de Dios, un destino trazado, bendito sea el Señor, y era que su don era que él podía soñar, tener sueños cuando estaba en su lecho y poder darle una interpretación a esos sueños. Y en sus sueños Dios siempre le mostraba que él iba a ser Señor, es decir, que él iba a estar sobre sus hermanos, aún sobre sus padres a nivel de tierra, de carne. Y cuando él contaba estos sueños, a sus hermanos les daba más envidia todavía cuando lo escuchaban hablar. Aún a su padre le molestó cuando escuchó un sueño que interpretaba que el mismo papá se iba a someter a su hijo. Bendito sea el Señor. Entonces José tenía un destino trazado. Había nacido para señorear. Dios lo había traído a este mundo para glorificarse y para hacer un grande prodigio. Amén. Pero para que eso se lograra, José tenía que pasar primero por el plan de Dios, el proceso de Dios para poder llegar a la meta final. Y aunque sus sueños lo motivaban, quizás José no se daba cuenta que sus hermanos lo aborrecían, y fue una de sus pruebas más duras, que sus hermanos lo odiaban. A tal punto era el celo y la envidia de sus hermanos que ellos pensaron en matarlo, matar a Joseph para que no viviese más, y crearon un plan para poder matarlo.
Pero cuando iban a acabar con su vida, uno de sus hermanos vio que era grande el mal que iban a hacer, abogó por él y al final terminaron mejor echándolo a una cisterna, que era un pozo sin agua, una cisterna sin agua, y allí lo echaron. La Biblia relata que lo vendieron por unas cuantas monedas a unos ismaelitas. Y José tuvo que vivir el desprecio de sus hermanos. Yo creo, hermano, que tuvo que sentirse bastante mal al ver que sus propios hermanos lo querían matar, que sin compasión lo arrojaron a una cisterna sin escuchar sus ruegos. Quizás José le exclamaba y le decía, le rogaba: sáquenme de aquí, hermanos, no hagan esto conmigo, por favor. Quizás José les lloraba y les suplicaba al ver su maltrato y les decía: por favor, hermano, no me hagan esto, sáquenme de aquí. Pero ellos, impíos, duros de corazón, no escucharon la voz de su hermano. Estaban cegados de la envidia, del celo, de la amargura, del odio y de todos los sentimientos y obras de la carne. Y cuando lo vendieron, tampoco hubo ninguna misericordia. Lo vendieron a fin de que su destino fuera cualquiera, con tal de no verlo nunca más. Vender a su hermano por unas piezas, unas monedas, las cuales se acaban. Tal acontecimiento también sucedió con Judas, que vendió a su Señor por unas monedas. Las monedas, el dinero se acaba. Todo eso es efímero, la vanidad de este mundo. El sistema monetario que ha hecho este mundo es bastante efímero. El dinero, la plata se acaba. Aunque requerimos de él en cierto modo para poder alcanzar a conseguir nuestro sustento, no es el todo de nuestra vida. Y ellos prefirieron más el dinero que la vida de su hermano, que el acompañamiento de su hermano, que la bondad de su hermano, que la fidelidad de su hermano hacia su padre. Y así, la Biblia dice que José llegó hasta Egipto y fue vendido a Potifar. Pero Joseph tenía algo, y era que temía a Dios. Donde quiera que iba, aunque pasaba por diversas pruebas, siempre terminaba yéndole bien porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. Joseph terminó siendo el mejor servidor, el mejor trabajador que tenía Potifar, a tal punto que Potifar lo colocó sobre todas las cosas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando escuchaba Joseph sueños, daba la interpretación y se cumplía lo que Joseph interpretaba, porque tenía comunión con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, aunque José estaba pasando por duras pruebas porque sus hermanos lo odiaban, lo aborrecieron, lo desecharon, aunque estaba en un pueblo ajeno, aunque estaba extranjero, sin nada, sin familia, aunque estaba pasando por una situación difícil, la Biblia dice que Dios estaba con él. Gloria al Señor. Por eso qué bueno es conocer a Dios, conocer cómo obra Dios y saber que Dios no solamente está en tus momentos buenos, que el que estés pasando por un momento bueno significa que ahí sí está con Él, y cuando estés pasando por un momento de prueba, de adversidad, significa que Dios no está contigo. No, cuando aprendes a conocer al Señor, una de las cosas que empiezas a darte cuenta es que Dios está contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. En todo momento Dios ha prometido estar contigo. Él no prometió estar contigo solamente en las buenas.
Ni el que esté solamente en momentos buenos significa eso, que Dios esté contigo, y cuando estés en momentos malos Dios no está contigo. De lo contrario, entonces Joseph estaba sin Dios porque le estaban pasando muchas cosas terribles. De lo contrario, entonces nuestro justo Yeshua, el Mesías, nuestro justo Cristo, entonces por haber vivido la tragedia y la muerte más horrorosa que podía haber para aquel entonces significa que Dios no estaba con él. No, al contrario. Al contrario, lo que hacía ver que Dios estaba con él era que estaba cumpliendo el propósito, y que aún en medio de la adversidad seguía firme, dando los frutos del Espíritu Santo, mostrando su amor para con la raza humana, mostrando su fidelidad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Puede que estés pasando momentos duros, momentos malos. Si tú eres de Cristo y estás con Él, mientras estés en la obediencia, mientras estés haciendo la voluntad de Dios, aunque estés pasando ratos amargos, ratos duros, momentos de prueba, puedes tener convicción de que Dios está contigo. Escrito está en Mateo 28, verso 20. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió estar con sus discípulos, con sus escogidos, con sus llamados, con los que Él les anunció la buena nueva y los eligió para cumplir el propósito en esta vida. Dios prometió estar con nosotros. Gloria al Señor. Pero ahí no dice solamente que iba a estar con nosotros todos los días, solamente las buenas. No, Él prometió estar con nosotros también en los momentos adversos, para fortalecernos cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos desmayar, para que lo busquemos, para poder recibir de Él nuevas fuerzas, para poder recibir su ayuda del cielo. Por eso, amado hermano, donde quiera que estés, amado amigo, donde quiera que te encuentres, amiga, que me puedes oír, hermana, en esta hora, no importa cuál sea la situación que estés viviendo, no importa si estás pasando duras pruebas, si sientes que no puedes más, es el momento de volver a Cristo. Es el momento de doblar tus rodillas y llegar a sus pies, enjugar sus pies con tus lágrimas y decirle: Señor, yo te necesito. Estoy pasando una dura prueba, estoy pasando esta situación, no sé qué hacer, pero yo sé que tú has prometido estar conmigo. Te pido que me fortalezcas, que me ayudes. Es el momento preciso para poder recordar que Dios está contigo mientras tú también estés en su palabra. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Eso sí nos separa de Él, el pecado. Y si no nos arrepentimos, estaremos separados de Él. Y estar separado de Dios, hermano, es estar muerto en vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Siento que esta palabra tiene un poder glorioso de parte del cielo para alguien en esta noche. Asimismo, José tuvo que pasar por la cárcel, dice la Escritura, siendo inocente, por temer a Dios y no querer cometer adulterio con una mujer casada, la esposa de Faraón. Perdón, la esposa de Potifar, Potífera estaba buscando a Joseph para estar con él. Y cuando vio la ocasión y lo vio solo, entró y le quitó aún la ropa. Y Joseph tuvo que salir corriendo, hermano, para no pecar delante de Dios, dice la Escritura, porque temía a Dios, hermano. Huyó, sabía que si no huía podía caer y quedar preso del pecado. Aleluya. Prefirió huir, hermano. Es tiempo de huir. Huye de la fornicación, huye del adulterio, huye de la mentira, huye de los vicios de este mundo, huye de las borracheras, huye de todo lo que está destruyendo tu vida, tu hogar, tu integridad, tu mentalidad. Huye de todo lo que está haciéndote daño. Huye, aléjate del pecado. José corrió y ella dio voces de grito y lo denunció como que él quería abusar de ella y hizo que lo llevaran preso siendo inocente. Quizás Potifar, al ver la integridad de Joseph, no creyó mucho
a la denuncia de su esposa, debido a que si lo hubiera creído, lo hubiera podido mandar a matar. Pero decidió mejor meterlo a la cárcel. Quizás Potifar conocía la conducta de José. Y así, hermano, aquel varón se encontraba ahora en prisión, siendo inocente, después de haber pasado tantas situaciones. Las cosas se iban normalizando aparentemente en su vida y otra vez pasa por una dura prueba. Pero la Biblia dice que estando en la cárcel halló gracia en los ojos del carcelero por su buena conducta y terminó siendo la mano derecha de allí, de ese lugar, para cuidar a todos los presos. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando uno, hermano, está en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, no importa dónde vaya, dónde te lleva el destino, no importa lo que esté sucediendo, Dios te va a colocar en gracia donde vayas para que te vaya bien. Y aunque vuelvas y caigas y pases por prueba, Dios volverá a levantarte. Gloria al Señor Jesús. Son las promesas de Dios para todo el que le cree, para todo el que en verdad con devoción ama su palabra, ama a Dios. Creerle a Dios es seguirlo, es obedecerle. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle en verdad. Y José le creía a su Dios, temía a su Dios. No se olvidaba de su Dios. Quizás lloraba, quizás tenía momentos de debilidad como todo ser humano. Quizás hubo momentos donde sentía que no iba a poder, pero él no se olvidaba de los mandamientos de su Dios. Él no se olvidaba de que Dios había prometido a él un destino, un futuro, y era de señorear sobre toda la tierra. Y al pasar un tiempo en la cárcel, después de haber interpretado unos sueños y haber acertado eficazmente en cada uno de los sueños, al pasar 2 años más, después de la salida del copero y del panadero, que el panadero terminó siendo muerto y el copero terminó siendo restituido, y el panadero terminó siendo muerto conforme a la interpretación de José de los sueños de ellos. Después de 2 años, el copero se acordó que José le había hecho un favor. Gloria al Señor, que José lo había bendecido con la palabra, que José le había dado la esperanza y le había mostrado y le había dicho antes de que saliera el copero: acuérdate de mí. Pero el copero no se acordó de él sino después de 2 años. Y eso porque Dios lo permitió, hermano. Así a veces la gente se podrá olvidar de ti, aunque tú obres bien con ellos, aunque tú los bendigas, aunque tú estés con ellos, aunque tú hagas buenas obras por ellos, aunque tú les muestres la palabra. Ellos quizás se olvidarán de ti, pero un día Dios les hará recordar. Dios los hará rememorar. Porque la obra es de Dios, gloria al Señor. Y el copero le anunció a Faraón que Faraón tenía un sueño que nadie podía interpretar. Y el copero le dijo a Faraón: conocí a alguien que me interpretó un sueño, está en la cárcel. Y lo mandaron a llamar, lo vistieron, gloria al Señor. Y cuando salió José y el Faraón dio el sueño, las 7 espigas y el sueño de las 7 vacas, 7 gordas, 7 flacas. Y viene la interpretación de José, y no solo la interpretación, sino el consejo de lo que debía hacer Faraón. Faraón dijo: ¿quién más que tú que has podido interpretar este sueño para que puedas atender este asunto? Y desde ahora tú serás Señor sobre toda la tierra, y solo este anillo que te coloco en tu mano, te hará Señor, estará sobre todos mis bienes, y solo yo estaré por encima de ti, dijo Faraón. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Y así José pudo llegar al destino de señorear y cumplir. Y cuando vinieron las vacas gordas, aprovechó, ahorró, amontonó. Dios lo ayudó, le dio sabiduría, ciencia. Y cuando vinieron los días de escasez, de hambre sobre toda la faz de la tierra, allí había alimento, y todo el mundo tenía que ir donde José, y todos tenían que ir donde él y rogarle por alimento. Toda nación, toda tribu, todos debían ir donde José a pedirle alimento, porque solo José tenía la provisión de Dios.
Gloria al Señor. Y así mismo sus hermanos, sus padres, tuvieron que también ir delante de él sin conocerlo, sin saber que era él, por haber pasado tantos años y estar con otras vestiduras y tener que rogarle a él que le diera alimento. Y ocurrieron tantas cosas hermosas que en algún momento hablaremos de ella, hermano, porque es maravilloso recordar esto y aprender de la palabra de Dios. Pero en este momento el mensaje que te quiero traer es que Dios ha prometido estar con los que lo aman, con los que obedecen su palabra, y que aunque pasen momentos terribles, Dios siempre va a tener la solución para tu vida mientras confíes en Él. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, solo aférrate a Él, confía en Él, obedécele a Él, adelante en el nombre de Jesús. Recuérdalo, el que pase por situaciones adversas no significa que Dios no esté contigo. Yo sé, pasó duras situaciones, pero Dios estaba con él, dice la Escritura. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Que esta palabra bendiga tu vida donde quiera que estés. Que el poder de esta palabra te ayude, te bendiga, te dé fuerzas. Que impacte tu pensamiento y tu corazón para firmar tus pasos en Dios y seguirlo a Él. Gloria al Señor. Porque solo Dios es fiel y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.